Hoy, pues por razones obvias, tendremos una conversación. Pues también tendremos posiciones encontradas. Teníamos pensado hablar del fast track, de la ponencia de la Corte Constitucional, que pues plantea la necesidad de alguna forma, en la dirección que ha dicho el gobierno nacional y las propias FARC, de un mecanismo rápido para la implementación de los acuerdos, el nuevo acuerdo de paz en el Congreso. ¿Fast track es doble calzada sin peaje? Sí, eso sería más allá de una carretera 4G de cuarta generación, una de quinta generación. Pero de todas formas, Yamit, esto en la ponencia de la Corte Constitucional vendría involucrado con una refrendación popular. Algunos entienden como si le estuviera dando gusto a las dos partes. Sí, exactamente. Es decir, le apruebo que vaya por la autopista rápida, pero eso sí, al final tiene que pasar por el pueblo en las urnas. Eso sí es que se confirma el sentido de la ponencia de la magistrada María Victoria Calle. Y precisamente por eso están invitados hoy en la mesa de la FM y es un gusto tenerlos acá. Al congresista Hernán Penagos, qué placer que esté acá. Gracias, Hassan, muy amable por la invitación, un saludo para toda la audiencia. Y también al abogado penalista Abelardo de la Estrella, qué placer que está acá también. Gracias, Hassan, es un gusto como siempre estar aquí en la FM, un saludo especial para el doctor Penagos, para la mesa de trabajo y para la audiencia de la FM. Pues hoy nos levantamos muy tristes, desde muy temprano estamos con esta noticia de este accidente aéreo donde pues la noticia se ha vuelto no solo en la FM, a nivel mundial, todos los medios están reportando este accidente, pero también hay que hablar de la realidad política en Colombia. Sobre este fast track, sobre esta ponencia y sobre lo que incluso ha dicho Humberto de la Calle, que se necesita urgente, porque está en riesgo el cese al fuego bilateral y además ha dicho que una guerrilla como las FARC no puede estar esperando un año a que se implementen los acuerdos. ¿Qué dice usted, congresista Hernán Penagos? Pues lo primero es que, sin lugar a dudas, digamos, la ruta futura de la implementación de los acuerdos la trazará la Corte Constitucional, bien sea por cuenta de esta ponencia que radica la magistrada de la Calle, pues que no sabemos bien en qué términos viene, pero tampoco sabemos cuál será la decisión de la Sala Plena, o por otra serie de demandas que hoy están cursando en la Corte Constitucional respecto de ese tema. Hoy en día, por lo menos a mi modo de ver, como están las cosas, la implementación de los acuerdos deberá hacerse por el procedimiento ordinario, y el procedimiento ordinario es el que establece la ley quinta de 8 debates cuando se trata de reformas constitucionales, que deben ser en dos legislaturas seguidas, y si se trata de leyes ordinarias o estatutarias, pues obviamente se irán 4 debates, en fin, tendría que ser ese procedimiento ordinario que, a mi modo de ver, se demora más de un año. Mucho más, porque es que los actos legislativos no son 1 ni 2, pueden ser 6 o 7 proyectos de actos legislativos. Habrán leyes estatutarias, habrán leyes ordinarias, pero hay un elemento del que no se ha hablado que es, a mi modo de ver, igual o más relevante del que estamos dialogando aquí, y es que ese acto legislativo también tenía unas facultades para que el presidente de la República, vía decretos por fuerza de ley, pudiera implementar los acuerdos. O sea, aquí se cae no solamente el procedimiento rápido y ágil de fast track, como así lo definen, sino que se caen también las facultades que se le otorgaron al presidente para expedir, digamos, leyes ordinarias, esa no era la palabra técnica, pero decretos con fuerza de ley que pudieran implementar. O sea, que yo digo que el tránsito es mucho más largo que el de un año, sin duda que es mucho más largo que eso. ¿Qué dice usted, Abelardo de la Estrella? Bueno, lo primero que hay que señalar es que la decisión, o más bien la ponencia de la magistrada Calle, se refiere al fast track, lo deja vivo. No toca el punto de la refrendación porque no fue objeto de esa demanda. Ese punto está en otras demandas que se presentaron. Como están las cosas hoy, se puede hacer el fast track, pero debe tener validación por parte del pueblo, del constituyente primario. Como desde un principio lo dijo la Corte, Hassan, el presidente se metió en ese lío, él tiene que salirse solito. Usted solo se mete, usted solo se sale. Claro, ese es el cuento del discurso del político en Lorica cuando se le olvidó lo que estaba diciendo y alguien le gritó desde abajo, tú te metiste, tú te sales. Entonces el presidente se metió en ese cuento, él se sale solito, la Corte ha demarcado un derrotero jurídico y aquí no se puede hacer nada, no se puede validar nada si no hay refrendación popular. El representante Penagos ha hecho una anotación muy importante. Si
no se puede vía fast track, no queda otra que el procedimiento ordinario, y eso por supuesto nos llevaría más de un año. Lo que me parece a mí inaceptable es que el gobierno esté amenazando nuevamente con que se va a romper el cese bilateral. Eso es absurdo. Esa es la misma amenaza que utilizaron en el plebiscito para meterle miedo a la gente. Nadie se va a parar de la mesa. Los señores de la FARC están muy cómodos, llorondos aquí en Bogotá, paseando, dando declaraciones. Yo no veo a esa gente que además está un poco pasada de peso regresando al monte. Hay que llamar a la calma porque el gobierno representa la institucionalidad y no puede posar como vocero de los señores de la FARC. Uno de los primeros argumentos fue que si el plebiscito ganaba el no, regresaba a la guerra urbana. No ha pasado nada. Y ahora el otro argumento era, que está en riesgo el cese al fuego bilateral, congresista Penagos. ¿Usted frente a ese argumento qué dice? Varias cosas. Mire, si usted revisa muchos de las negociaciones que se han hecho en el planeta, puede evidenciar que hasta la firma de los acuerdos el tema no es tan complejo. El tema complejo es la implementación. Ese año siguiente, después de la firma de un acuerdo de paz, gran parte de los procesos en el mundo se han frustrado, y se han frustrado por muchas razones. Una, porque las partes empiezan a incumplir. Dos, porque los parlamentos tampoco, proceden a hacer la implementación conforme a los acuerdos que se plantearon al inicio. Sí, a mi modo de ver, sí hay un riesgo importante de que este proceso se pueda frustrar, porque de alguna manera no pensemos en los cabecillas de las FARC, pensemos en el resto de la militancia, en el resto de los guerrilleros que hoy no tienen claridad jurídica de cuál va a ser, su futuro desde el punto de vista, por ejemplo, de justicia. Hoy no tienen ni idea qué es lo que va a ocurrir, si esa ley de amnistía se va a aprobar o no, si en esa ley de amnistía cuáles serán los términos de ella. ¿A usted le da temor, y se lo pregunto, usted es un congresista muy serio, le da temor de que se dé una percepción de que con el fast track al Congreso se le vea es como cumpliendo un acto notarial, que no se den los debates de fondo, como un firmón, dice usted? No, pero Hassan, más grave. Claro, que no se traten los temas de verdad con la autonomía y la suficiencia y los argumentos que se deberían de tratar en el Congreso, y que sencillamente eso termine siendo un acto notarial. Y se lo pregunto también por esto. Tuvimos la oportunidad de hablar el viernes, recuerde usted, Yamid, con Marcos Calarcá, vocero de las FARC, quien está al frente de la parte tripartita, y él decía abiertamente, dijo, mire, es que para nosotros la posibilidad de que esto se vaya por la ruta normal no está. Nosotros damos por hecho que esto viene incluido con el fast track. Pero ¿dónde queda la institucionalidad, Hassan? Es decir, no pueden atropellar la normatividad vigente, no pueden atropellar los fallos de la Corte Constitucional. ¿Hasta dónde el gobierno va a seguir socavando la democracia y la institucionalidad? Este es el mismo gobierno el que propone esto, el mismo gobierno que hace unos años derogó la reforma a la justicia con un decreto y todo el mundo se cayó. Eso es un prevaricato mayúsculo. A lo que están abocando el Congreso de la República, al tramitar la implementación de esa forma, es a que cometan los congresistas un prevaricato, a que cometan un delito. La Corte Constitucional ha dejado claro el asunto, no en esta ponencia de la doctora María Victoria Calle, desde un principio lo he dicho, aquí lo discutimos la vez pasada en un debate, se requiere la refrendación popular, llevar eso al Congreso, tramitarlo de esa forma constituye a todas luces el delito de prevaricato. Yo por eso he dicho que la ruta de implementación de los acuerdos la traza la Corte Constitucional, cosa que a mí me parece un poco penosa, y digo penosa porque de hace unos años para acá casi que la Corte Constitucional es la que está definiendo los temas más importantes del país. A mí me parece eso que no debería ser así. Tomando rol del Congreso. Sí, claro, tomando unos roles que en teoría no deberían tomarlos, pero que por culpa no de la Corte, sino casi que del mismo Congreso, a veces del gobierno, por cualquier circunstancia, pues se le están entregando. Hoy estamos, como estuvimos en su momento cuando se aprobó la ley de plebiscito, esperando a ver si la Corte nos permitía hacerlo o no. Y estamos esperando a ver si la Corte nos permite hacer eso. Es un tema increíble que hoy la tridivisión de poderes públicos en Colombia se vaya socavando de esa manera y se hace precaria. Pero eso no quiere decir que esté en contra de la Corte. Yo lo que estoy planteando es que en un Estado de Derecho eso no puede ocurrir. En un Estado de Derecho los roles se
las juega cada una, como hoy, por ejemplo, con el tema del matrimonio igualitario o el tema de la adopción. El Congreso ha cedido. No, estoy de acuerdo en que no ha cedido competencias del Congreso. Estoy de acuerdo en que no es culpa de la Corte, estoy de acuerdo en que le ha faltado al Congreso. Precisamente por eso, estamos de acuerdo. Precisamente por eso, Yamid, es que la Corte ha dicho, nosotros tenemos que legislar sobre esto porque el Congreso no le mete la mano. Ante el vacío en la Corte. Ahora lo que tengo, no sé la percepción, y si estoy equivocado, le pido me corrija, congresista Hernán Penagos, la percepción entonces es que el Congreso sí quiere debatir los temas y ahora la Corte le va a decir, no, momentico, a este no le meta usted el fondo del acelerador, sino que nosotros vamos a hacerlo, vamos a tratar de que ustedes lo hagan de la vía rápida. Pero es que el problema es que el Congreso, a mi modo de ver, le queda muy difícil empezar a tomar decisiones o a especular respecto del procedimiento cuando después la Corte Constitucional pudiera dar al traste con todo un procedimiento que se adelante. En otras palabras, si mañana, por ejemplo, el Congreso de la República, por cuenta de los fundamentos jurídicos del mismo Ejecutivo, empieza a implementar los acuerdos, digamos, entendiendo que el fast track se aplica porque hoy y mañana, después del jueves, será la refrendación a través del Congreso, podría decir la Corte, no señores, es que eso tendría que ser a través, el fast track no se aplicaba si no ocurría la refrendación popular, como dice el doctor de la Espriella, a través del pueblo, y entonces dar al traste con una serie de actos legislativos y de leyes que se aprueben. En otras palabras, cierro con esto, yo quiero señalar que hoy lo más juicioso que puede hacer el Congreso de la República es simplemente irse por el procedimiento ordinario y avanzar en la implementación. Elemento, un poco, le resuelvo lo que usted planteaba, Hassan, hecho frente al cual el Congreso de alguna manera mantiene las facultades de alguna manera de ajustar y modificar, si se quieren, los acuerdos. Bueno, esta es una oportunidad también, Hassan, para que la Constitucional demuestre si es una corte o son unos cortesanos, ¿no? Porque espero que la mermelada no llegue hasta allá y terminen contrariando sus propias posturas, porque desde un principio han dicho que se requiere la refrendación popular. Hay 3 demandas más. ¿Usted entiende por refrendación popular? ¿No? ¿Usted entiende la que entiende el presidente que dice que el Congreso puede hacerlo? A mí me da tristeza escuchar a un hombre como Yesid Reyes, un jurista, de las condiciones y calidades de Yesid Reyes, diciendo que esa refrendación se puede hacer a través del Congreso de manera indirecta, porque representa al pueblo. Imagínese semejante leguleyada a estas alturas del paseo. Lo que hace la mermelada termina atrofiándole el cerebro a la gente. Eso me da una tristeza terrible. Eso es clarísimo. La refrendación solo es en las urnas. Pero por favor, la refrendación no puede ser otra distinta a las urnas, a someter al veredicto del constituyente primario una decisión que está atada a esa refrendación popular. Simple y sencillamente así lo ha dicho la Corte Constitucional, y eso es lo que hay que hacer. Y la Corte debe probar que va a respetar su propio precedente. Y no van a salir ahora con una teoría, con un esguince a la ley, a su propia jurisprudencia, para complacer al gobierno y a la galería, para que el presidente se vaya a recibir su premio Nobel con el proceso ya listo debajo del brazo. Hombre, vamos a hacer las cosas con calma, porque sí queremos la paz, pero hay que hacerla bien, y hay que hacerla de acuerdo a nuestras normas, de acuerdo a nuestra Constitución y a la jurisprudencia de la Corte Constitucional. Si me permite, Hassan, yo quiero explicar un tema que creo que es útil aquí, y es que por un lado está la refrendación del acuerdo de paz y por otro lado está la vigencia del acto legislativo para la paz. Si ustedes diferencian entre los dos temas, pueden, digamos, entender varias cosas. Que una cosa es la refrendación del acuerdo de paz a través del Congreso de la República como mero hecho político, y por otro lado está la vigencia del acto legislativo para la paz condicionada a la refrendación popular de la que habla el doctor de la Espriella, es decir, a la votación del pueblo. Una cosa no está atada con la otra. Yo, por ejemplo, creo que la refrendación por parte del Congreso de la República como mero hecho político, digamos, se puede hacer, porque hoy la ley ni la Constitución dice cómo se hace una refrendación. Es una idea que tuvo el presidente, quiso llamar al pueblo, pero como mero hecho político. Pero eso no quiere decir que con eso se entre en vigencia el acto legislativo para la paz. Insisto, son dos cosas diferentes. Aquí la gente está atando y de pronto unas teorías aquí se planteaban, es que por el hecho de la refrendación a través del Congreso de la República, entonces el acto legislativo para la paz entra en vigencia. Yo no creo eso. Pero que el Congreso pueda refrendar, yo sí lo creo por una razón, porque no hay norma jurídica que diga cómo se refrenda. La refrendación fue que el presidente dijo un día, yo quiero refrendar y quiero llamar al pueblo, pero no hay que diga eso. Pero ojo, doctor Penagos, ojo, el principio de legalidad
prescribe claramente que los servidores públicos solo pueden hacer aquello que la ley expresamente les ordena. Y nosotros los particulares lo que la ley no prohíbe. Ese planteamiento es peligroso incluso desde el punto de vista penal, porque abocaría a los representantes, a los senadores de la República a cometer un prevaricato. Ellos no pueden hacer nada que no esté contemplado en la Constitución y la ley. Así haya sido una constante de este gobierno, como cuando, por ejemplo, y repito ese ejemplo que es importante porque este es un país sin memoria, el presidente de la República revocó con un decreto presidencial la reforma a la justicia. Ese mecanismo no está contemplado en la Constitución y todo el mundo se cayó, y estamos generando unos precedentes jurisprudenciales y legales gravísimos para la historia del país. Dicen, y voy a citar nombres, hay quienes dicen constitucionalistas, Jaime Castro, Pedro Medellín, José Gregorio Hernández, que están diciendo que lo que se está cometiendo en muchos casos es que aquí se está violentando la Constitución. Pero total. Lo plantean personas que son constitucionalistas. Están trapeando el piso con el Estado de Derecho y todo el mundo se calla. Cuando hablo de la refrendación, me refiero a las facultades que la Ley Quinta le entrega al Congreso de la República para debatir una política pública y simplemente terminar señalando si ese debate satisfizo o no los planteamientos que se hicieron en el debate. La Ley Quinta establece acerca de los debates las posibilidades de debatir temas de política pública y al final de esos debates simplemente decir si se satisfizo o no los planteamientos que se hicieron. A eso me refiero. No me refiero a las consecuencias de la refrendación desde el punto de vista constitucional, ni que a esas consecuencias de esa refrendación o respecto de esa refrendación se tengan consecuencias jurídicas tan relevantes como, por ejemplo, la vigencia del acto legislativo. Intento pensar como ciudadano y pues, en este orden de ideas, digamos que entendería uno que está establecido un proceso ordinario para que haya tiempo y lugar suficiente para estudiar los proyectos de ley, comisión plenaria, pero también intento pensar como ciudadano por qué un proyecto para establecer que el agua es un recurso natural al que se tiene derecho, un derecho fundamental, se puede o se debe resolver por una vía ordinaria, pero un tema tan sensible como la aplicación de los acuerdos de paz, que mueve realmente muchas sensibilidades, un tema tan importante, se tiene que aprobar por una vía rápida. Sí, es que, a ver, lo que diferencia a una democracia de un Estado absolutista totalitario es el respeto por las normas establecidas. Estamos generando, aquí en Colombia se genera un presente terrible, y es que los gobiernos de turno hacen lo que les da la gana y se pasan por la faja la Constitución y la ley. Por eso es que este no es un país serio, por eso es que no tiene presentación que se inventen procedimientos a gusto del gobernante de turno. No, hay que seguir los procedimientos establecidos. La Corte ha dicho que el fast track se puede, por supuesto, pero requiere de refrendación popular. Hoy el artículo 5 está vivo, no lo han tumbado las distintas demandas. Luego entonces debe ser sometido a refrendación popular, que no es otra que el pueblo en las urnas votando. Porque aquí lo que quieren, Hassan, es burlar la voluntad de la mayoría que ganó el plebiscito por el no. Que ganamos, porque yo voté el no también. ¿Se va a ir esto entonces, en conclusiones, a hablar de la estrella, se va a ir con fast track o no se va a ir con fast track? Es que se puede ir con fast track siempre y cuando sea refrendado por el constituyente primario. Congresista... Vámonos a las urnas. Conclusión. Vámonos a las urnas. ¿Esto se va por fast track? Hoy, como están las circunstancias actuales, en este momento, yo no sé qué pasará dentro de unos días, no se puede aplicar el fast track y tendremos que irnos por la vía ordinaria. Pero quiero señalar una cosa muy corta. Mire usted, el hecho de que se hable de vida rápida tampoco quiere decir que se niegue el debate. Es decir, eso no implica que se deje de realizar todo el procedimiento de debate que exigen la Ley Quinta y que exige la construcción. No se puede modificar nada. El debate solamente es para dejar constancia y para decir no estoy de acuerdo, pero no se puede modificar nada del texto. No es posible modificar el texto, pero no el texto, los desarrollos constitucionales del texto, porque aquí lo que debemos señalar es que por un lado está el acuerdo de paz, refrendado no y firmado, pero para que ese acuerdo de paz entre al ordenamiento jurídico hay que modificar la Constitución y modificar la ley. Yo soy de los que digo que la sola firma del acuerdo de paz sin implementar y sin leyes y actos legislativos son pocos los efectos jurídicos que tienen el ordenamiento colombiano. Así que en otras palabras, para mí lo más relevante, o por lo menos de los temas más relevantes, es la implementación, porque ¿cómo vamos a hacer, por ejemplo, para otorgar las curules de la guerrilla de las FARC si no modificamos la Constitución? ¿Cómo vamos a hacer para aplicar la justicia transicional si no modificamos la ley para eso? Lo más razonable, según acuerdo firmado
pasado, pero sin efectos reales en el ordenamiento jurídico. Lo más razonable, según eso, doctor Penagos, es que el Congreso de la República espere la decisión de la Corte Constitucional sobre las demandas que se han presentado y luego proceda de conformidad, porque lo otro es perder tiempo. Sí, claro, si hoy el gobierno, mañana, por decir algo, después de lo que ocurra en el Congreso hoy y mañana, el Congreso la semana entrante, pero el gobierno presenta algún paquete legislativo en cualquier sentido, pues simplemente hay que, digamos, conocerlo y debatirlo y tramitarlo conforme al procedimiento ordinario. Y bueno, eso mira un tiempo importante. Usted que ha sido muy juicioso haciendo la tarea, es que hay varios temas de fondo, ¿no? Sí, los primeros proyectos que tendría que presentar el gobierno es un proyecto que se llama para la amnistía, el indulto y los tratamientos penales especiales a los guerrilleros. Necesita, ya vi, ese punto es importante, necesita mayoría calificada. Así es. Necesita mayoría calificada. La pregunta es, ¿el gobierno hoy tiene 2/3 partes del Senado del Congreso de la República? Un proyecto de reforma constitucional que permita el funcionamiento de la Justicia Especial para la Paz. Un cambio en la Constitución que permita un artículo transitorio hasta 2030 para obligar al Estado a cumplir aquello a lo que se comprometió con las FARC. Una ley que crea la unidad para investigar y desmantelar las bandas criminales, las organizaciones criminales, para darle unos procedimientos más expeditos. Un paquete de leyes donde están todos los procedimientos y criterios con los cuales funciona la Justicia Especial para la Paz. Una ley que crea la unidad de búsqueda de desaparecidos. Una ley que establece el tratamiento penal diferenciado para quienes cultivaron coca y unas leyes, otro paquete de leyes que dice cómo va a ser la reincorporación de los miembros de las FARC y su participación en política. Usted no le ha sumado ahí los temas que están debatiendo todavía, ¿no? Reforma tributaria y todo lo demás. Y con un agravante. Yo estoy hablando del proceso de los que vendrían y más o menos el orden en el que... Y con un agravante, Yamit, que el Congreso termina su legislatura el 16 de diciembre. Cuando se trata de actos legislativos, no se pueden llamar a sesiones extraordinarias para actos legislativos, tienen que ser durante la legislatura ordinaria. Quiere decir que apenas podrían presentar los actos legislativos, que en teoría creería uno que son los primeros, por ahí en el mes de marzo, para ser aprobados en diciembre, para después desarrollarlos e implementarlos. Pues esta discusión tiene mucha tela de dónde cortar. Qué pena con el Nobel, ¿no? Que se vaya sin los acuerdos. Bueno, vamos a recibir el premio. Me quedo con el audio del señor Marcos Calarcá. Dijo, yo no sé usted de qué me están hablando, yo doy por hecho de que ese fast track... El constitucionalista Marcos Calarcá. Cuando se le preguntó, ¿usted cree que esto va por la vía rápida o por la vía normal? Él dice, no entiende la pregunta. Es obvio que tiene que ir por la vía rápida. Pero por favor, constitución de la FARC. Bueno, 8:34 de la mañana, congresista Hernán Penagos, como siempre, un placer y gracias por venir esta mañana a la cabina de la FM. Usted, muchas gracias. Y Abelardo de la Estrella, igual, qué placer y bienvenido siempre. Gracias, Hassan, siempre es un placer estar aquí. La FM Debate.